Por favor, Carlos Felipe, miremos si desde el punto de vista empresarial o del empleador eh, se debe tomar alguna actitud, alguna conducta para tratar de aliviar este tema. Bueno, Adelante. muchas gracias. Primero que todo, pues gracias a la universidad, a mis compañeros de panel, a los asistentes por estar aquí. Y efectivamente, desde el empleador, pues hay una responsabilidad muy grande que hay que tomar. Primero porque culturalmente la salud mental a nivel empresarial, pues era un tema que todavía no se ha tocado, todavía cuesta entender. Y uno como asesor también con sus clientes es un tema difícil de manejar, sobre todo por esos cambios generacionales que hay. Incluso como hoy despectivamente se dice a una generación que se enfrenta a la violencia y se le dice que son una generación de cristal, cuando realmente lo que hacen es impedir que se sigan violentando como se ha violentado en el pasado. Entonces, ese cambio generacional es muy difícil de manejar, pero el legislador ha venido imponiendo poco a poco sistemas que podrían venir a proteger la salud mental de los trabajadores. Dentro de lo primero que tenemos, pues tenemos como empleadores la obligación de cumplir con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión que tiene incluida la protección de riesgo psicosocial. En riesgo psicosocial, si bien no tenemos pues un desarrollo amplio sobre el burnout, sí tenemos herramientas que nos permiten ayudarlo, como cuál. El uso de batería de riesgo psicosocial es vital. ¿Por qué? Porque no solo mide el clima laboral, la conflictividad, eh, la carga laboral que se tiene dentro de la empresa, sino también se miden aspectos interiores del trabajador de su escenario privado, la familia y demás. Son elementos fundamentales para que el empleador pueda tomar acciones frente a sus trabajadores. Dos, dentro de esa protección del sistema está la vigilancia epidemiológica del riesgo. Y para ello hay herramientas que desde el área de seguridad y salud del trabajo se pueden tomar. Por ejemplo, uno, existe la posibilidad de hacer encuestas sociodemográficas para verificar el perfil de los trabajadores y la forma en cómo se les está atendiendo. Dos, eh, también está la posibilidad de hacer análisis de puestos de trabajo para determinar el nivel de carga y violencia que se está teniendo. Adicional a ello, también hay herramientas que pueden servir para el bienestar emocional del trabajador, como el salario emocional, la posibilidad de hacer teletrabajo, la alternancia, el trabajo híbrido, em, incluso hasta la forma en cómo desempeñamos las pausas activas y demás, influye mucho en la manera en que desempeñamos esas labores. Y por último, y es algo que está muy de moda ahora, es la capacitación por competencias de trabajadores. Ya no se tiene al trabajador únicamente para que haga una cosa y se le capacita simplemente para que sepa hacerla, sino que también se le desarrollan competencias en resiliencia, en trabajo en equipo, en comunicación, en liderazgo. Y todas esas herramientas van a servir eventualmente para reducir la posibilidad de que pueda darse una patología de estas. Mm, Sin duda que esta situación se produce por causa o con ocasión del trabajo. Y obviamente, por eso vamos a concluir que hay una enfermedad profesional. Pero, ¿qué deben hacer las empresas para evitar esas situaciones? Carlos Felipe, por favor. Bueno, muchas gracias. Eh, Pensemos que se presenta de dos maneras. Una, que el trabajador me indique por los mecanismos que está hablando el doctor Buitrago de, oiga, yo me siento cansado, me siento agotado, no puedo seguir más, estoy viendo que tengo una carga excesiva y demás. Y el otro escenario en donde definitivamente ya hay un diagnóstico y dicen, este señor tiene esta patología. Frente al primer escenario, depende del mecanismo la vía por la que llegue, porque si viene por comité de convivencia, pues tendrá que remitirse a comité de convivencia. Pero en mi visión, el comité de convivencia es un ente de autocomposición. Es decir, únicamente va a buscar un arreglo entre las partes, presunta víctima y victimario. No va a investigar, no va a tomar acciones, puede tomar recomendaciones, pero ¿qué recomendación va a tomar un comité de convivencia si está formado necesariamente por representantes de trabajadores y empleadores? O sea, muy poco. Si yo tuviera esa queja y el trabajador me permite llevarla más allá de un comité de convivencia, la integraría a mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y a través del COPAS mediríamos la forma de estudiar cargas laborales, de hacer seguimientos por exámenes que podemos hacer periódicos
E incluso si no lo permite, porque es que aquí tenemos una limitante como empleadores y es la imposibilidad de acceder a la historia clínica del trabajador. Entonces, si él no lo devela, como bien lo decía el doctor Buitrago, pues no hay forma de ir más allá. Nos toca llegar a esperar la patología y la recomendación médica. Y ahí sería el siguiente caso. Si nos llega la patología y yo tengo una empresa, por ejemplo, de vigilancia, donde una persona está armada todo el tiempo, la acción inicial que yo tengo que hacer como empleador es suspenda la posibilidad de que se ejerza la labor o acercarle a ese elemento tan peligroso que sería la pistola. Porque para quienes no lo sepan, el área de vigilancia y el área del transporte de dinero frecuentemente tiene accidentes de trabajo por temas de salud mental y que conllevan automáticamente pues al suicidio del trabajador. Entonces, si yo ya sé que tengo ese riesgo tan inminente que evidentemente va a terminar siendo culpa patronal, porque no se va a poder proteger y no hay forma de que un empleador diga que hizo todo lo posible para evitar eso. Tengo que apartar al trabajador de las funciones que está haciendo. ¿Cómo? Lo puedo hacer de mutuo acuerdo si quiero hacer una licencia remunerada o no remunerada, la que se recomienda siempre, que es la imposición del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, que es mandarlo a su casita y pagarle su remuneración mientras vemos qué vamos haciendo, porque tenemos que asesorarnos para saber en qué nivel está el trabajador, porque pues no está en todos los casos igual. Y segundo, hay que tomar una acción reactiva por parte de la organización. Uno, para saber si efectivamente no solo ese es el trabajador el que está en la condición, sino puede ser un grupo. Y dos, si el trabajador eventualmente vuelve a incorporarse a la empresa, porque pues eso es un tema de tratamiento y demás, también se necesita una retroalimentación con el entorno. ¿Por qué? Porque puede pasar que las causas que dieron origen a eso, independientes de que fueran las cargas, también puedan ser del grupo de compañeros e incluso de los clientes o personal al que yo presto servicios. Si yo no mido y freno ese avance del riesgo frente a ese grupo, pues voy a terminar en un hecho lamentable, ya sea porque la persona definitivamente termina siendo calificada con una PCL significativa o entra a un tema que uno no quisiera, que es un posible suicidio, fallecimiento y demás complicaciones, porque pues esto también es una enfermedad que se va a pegar junto a otras más. Entonces, esa es la herramienta. Yo digo que hay que tener es una alerta inmediata por parte del empleador y utilizar esos mecanismos que tenemos a su alcance. Pero aquí la dificultad es que si bien el doctor nos decía, no, busquemos que personas competentes para tener la empresa, pues lastimosamente en Colombia las empresas todas somos muy pequeñas. Y si le decimos al señor de la panadería, a la señora de la peluquería, maneje eso, pues es algo terriblemente difícil y yo creo que aquí el apoyo, por lo menos por lo que visualiza el Ministerio de Trabajo, está en los consultorios jurídicos, en los consultorios de universidades que enseñan seguridad y salud del trabajo. Y lastimosamente nos falta como la articulación con estudiantes de psicología que puedan prestar esos servicios, por lo menos para indicarle a un empleador cómo debe tratar a una persona, cómo debe manejarlos con una condición particular. Porque en últimas, la persona no es la que se debe a adaptar a la empresa, sino la empresa a la persona. Esa es la visión que se tiene que tener. Gracias. Gracias. Mm, Pero ya el trabajador está enajenado, inclusive fallece, deja una familia. ¿Qué puede hacer? Carlos Felipe, ayúdenos en eso. La empresa, sí. Bueno, lo que voy a decir es desde un punto de vista de experiencia litigiosa, más allá de lo académico, porque esto es muy práctico. Hay dos momentos, uno preprocesal y otro procesal. En el preprocesal, si ya el trabajador falleció, hay una familia y demás, pues la empresa está en un chicharrón grandísimo. Y lo primero que tiene que hacer es recopilar todas las documentales que le permitan, por lo menos, vislumbrar a un juez que efectivamente hizo algo para prevenir el accidente. ¿Qué? Lo que decíamos en un principio, no, yo hice la batería, yo capacité, yo brindé competencias, yo estuve pendiente, yo seguí las recomendaciones médicas, porque ante la presunción de origen laboral de la enfermedad, pues la carga es mucho más grande para el empleado. Entonces, lo primero es eso. Segundo, muy probablemente no haya nada y todo sea de carácter verbal, de lo que dijimos, hicimos y demás. ¿Qué sugiero yo? Estos procesos no inician el día siguiente de la muerte del trabajador, inician un año después, 2 años después, puede darse. Bueno, tiene 3 años para hacer. Muy probablemente en 3 años yo ya no tenga los trabajadores que tengo hoy y se pierda esa prueba testimonial.
se pierda la persona de recursos humanos que atendió el caso. Pasa. Entonces lo que uno dice es, una vez se dé el accidente y se reporte y demás de lo que se tenga que hacer, tomemos un factor preventivo a nivel de la empresa y vamos a tratar de recapitular todas las versiones de lo que aquí existe. Y si yo sé como empleador que tengo la culpa, pues en lo posible empiezo a recopilar declaraciones extraprocesales de todos los trabajadores que estuvieron involucrados para tenerlos. De algo me van a servir. En el futuro se pueden perder, pueden enemistarse conmigo, pero tengo algo. Eso es, digamos, desde lo preprocesal. Ya dentro del proceso, la visión se complica un poquito más porque es únicamente las pruebas que tenemos, pero también no debe dejarse de lado que a pesar de que entendemos que es un hecho netamente laboral y que hay una presunción, no quiere decir que no sea una enfermedad mental que pueda estar contaminada por circunstancias totalmente ajenas y que la incidencia de la enfermedad no fue del todo laboral. Si yo puedo demostrar que efectivamente lo que sucedía en el trabajo en un 100% de la enfermedad influyó solo en un 10 o 15, posiblemente yo no tenga culpa patronal como empleado. Pero ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo que saber qué le pasaba al trabajador antes de estar conmigo o le pasa por fuera de los escenarios. Por eso es importante las encuestas sociodemográficas y la batería. Yo tengo que saber el backing del trabajador. Entonces, eso es elemental para utilizarlo ahí. Y la primera herramienta en el litigio será cuestionar realmente el origen, independiente que se haya declarado. Porque la ventaja es que en el proceso nosotros podemos todavía discutir el origen. Eso es uno, para poder desligar. Dos, pues está el nexo causal y el nexo causal es el que tratamos de desvirtuar a través de esas pruebas que tenemos ahí, muy pocas. Y el tercero, que para mí es importante y casi ningún abogado lo hace, es si yo ya sé que tengo que pagar unos perjuicios por el trabajador, también hay una familia que casualmente en estos procesos la familia se incrementa demasiado. Entonces, todos ahora sí queríamos al trabajador. Al trabajador le salieron 7 hijos, 4 primos, 5 tías y todos lo amaban como el bebé de la casa, porque todos van por los 50, 100 salarios mínimos de perjuicios morales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para prevenir eso? Lo que hacemos es valernos de las encuestas sociodemográficas y del conocimiento previo del trabajador y del interrogatorio de todos esos que se pretenden ser beneficiarios para demostrar que realmente el vínculo afectivo no era tan fuerte. A veces pasa que hay hijos que son hijos y uno diría, oiga, es que el hijo pues, obviamente se va a afectar, pero si el trabajador era un cafre, que el hijo no lo veía nunca, que estaba por allá afuera y que solo vino para esto, eso también nos sirve a nosotros. Suena feo, pero desde el punto de vista del empleador, pues todo eso es dinero y ese dinero puede acabar con la empresa. Y acabar con la empresa es acabar con un poco de empleos. Entonces, sí hay que protegerlo. Entonces, eso es como una de las herramientas que uno que también tiene que utilizar ahí. Eh, También pasa con las esposas, compañeras y demás, padres que se acercan a los procesos y realmente no hay una relación filial cierta, pero se presume. Entonces, hay que pensar que uno va con la idea de que siempre un juez va a presumir que la familia tiene esa relación. Y la labor de uno de abogado es no dejarse llevar de pronto por el corazón o no sé, la presunción, diría yo, y atacarlo para que por lo menos sea lo mejor posible. Ya lo último es intentar conciliar. Correcto, gracias. Sí, generalmente se cree que el infarto es enfermedad común, pero cuando uno trabaja en una actividad donde se le está exigiendo permanentemente trabajo permanente y el acoso, el jefe encima, como decimos popularmente, pues eso eleva la presión, eso eleva absolutamente todo y puede dar el infarto. Pero ya teniendo en cuenta eso, existe ya una situación irreversible. Hay posibilidades de que en vez del proceso, como hablábamos antes, se haga conciliación, transacción, y si esto se da y los empleadores aceptan esa situación, por favor nos ayuda. Claro, cuando ya el empleador ve que efectivamente se dio la circunstancia y que muy probablemente tiene responsabilidad, pues lo mejor es una conciliación. ¿Cuál es el problema de la conciliación? Que si es con un trabajador que tiene un problema de salud mental, pues me puede estar jugando en contra conciliar. No es tan sencillo porque, digamos, a lo largo de la jurisprudencia se han dado casos con acompañamiento con el psicólogo, con el cuidador y demás, en donde se han declarado nulas esas conciliaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se da este caso puntual, porque pues hay que estar no solo asesorado, sino supremamente asesorado, no por el abogado, sino también por los médicos que acompañan. Y en segundo punto,
cuando ya es un tema que de pronto fue ocasionado con el fallecimiento del trabajador, sí hay que hacer ese acercamiento, pero hay que tener cuidado con quién nos estamos acercando, porque precisamente, como decía ahorita, como los beneficiarios del perjuicio moral que se puede generar son tantas personas, yo, si quiero eliminar el riesgo, tengo que unir todas esas personas. Tengo que traer todo el círculo cercano del trabajo para que puedan suscribir con ellos, porque de nada me sirve suscribir con los hijos si no hablé con los papás, porque los papás me pueden demandar. Entonces, eso es una conciliación que se puede hacer con el riesgo de que eventualmente pueda salir otra cosa. Y segundo, que si estamos en un escenario de conciliación, tanto para trabajadores como empleadores, pues se tiene que entender que no se va a otorgar el 100% de lo que se está pretendiendo. No vamos a llegar a 500 millones de pesos ni por más que se pueda. Pero digamos que un estándar de procedimientos judiciales que hemos visto en altas cortes y en tribunales está en alrededor de una suma base entre 80 y 120 salarios mínimos, que incluye perjuicios netamente materiales y bajando mucho los morales. Pero digamos que si tuviéramos que llegar a un estándar, ese sería el estándar de negociación. Lo que no quiere decir que uno se tenga que atar, porque pues yo le puedo pedir eso a una empresa grande, pero si es una empresa demasiado pequeña o una persona natural que yo sé que no puedo perseguirle más, pues tampoco hay que quedarse al punto de no es que son 80 y 80 y 80, sino que hay que llegar al nivel que sea el más viable, porque un proceso de 12 años para 100 millones de pesos termina siendo un proceso hoy de 20. Entonces, eso es lo que hay que analizar de lado y lado, y que quienes defendemos empresas, pues tengamos claro que es algo que es un riesgo inminente que va a llegar en cualquier momento. Y quienes defienden trabajadores, que no es algo que nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana. Es algo que tenemos que ponerle un punto medio si vamos a llegar a un acuerdo. Y si tenemos la solvencia para llevar esos 12 años, pues perfecto, la tenemos. Pero pues ese es como los tópicos que yo creo que hay que analizar en esos casos.